Buenas tardes, bienvenidos una vez más a Lenguaje y Cine, una estrategia del Laboratorio de Fonética. El día de hoy estaremos conversando sobre automatización del lenguaje a propósito de la película Hair, escrita, dirigida y producida por Spike Jonze. Recordemos que nuestros conversatorios se dan en el marco de la estrategia Cuenta con el Alma, liderada por el grupo de laboratorios 1012 Lab de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia. El día de hoy nos acompaña el profesor Jorge Molina, él es doctor en Informática y Ciencias del Lenguaje de la Universidad de Grenoble-Alpes, Francia, docente en el área de lingüística computacional y de la lingüística general, y sus campos de trabajo tienen que ver con el procesamiento del lenguaje natural, la lingüística de corpus y la aplicación de la informática en la enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras. Actualmente, él es el coordinador del Grupo de Estudios Sociolingüísticos y del semillero de investigación Corpus Ex Machina, ambos adscritos a la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia. Bienvenido, profesor. Sara, muchísimas gracias por la invitación. Quiero agradecer tremendamente pues, al Laboratorio de Filología por esta invitación y justamente a disfrutar de una película que me pareció muy interesante. Espero pues que el público también la haya disfrutado tanto como yo. Bueno, profesor Jorge, antes de hablar de la película, me gustaría que nos contara un poco qué es la lingüística computacional y quiénes se dedican a este campo. Mira, la lingüística computacional es una rama, como hay tantas ramas en la lingüística, así como hay sociolingüística, como hay otros campos que tocan el tema de la lingüística. La lingüística computacional es otra de las ramas que hace parte de este mundo tan interesante que tiene que ver con el lenguaje, ¿cierto? Con las ciencias del lenguaje. La lingüística computacional, sin ir muy atrás en el tiempo, nace por allá en los años, a finales de los 40, en plena Guerra Fría, dentro de un proyecto que buscaba hacer traducción automática. Entonces, los primeros proyectos que tienen que ver con la lingüística computacional eran los que se daban en el campo de la traducción automática y pues resulta ser un gran fiasco porque la traducción automática, así como lo que se hace hoy en día es bastante bueno, pero no es perfecto. En los años 40, a finales de los 40, era muy complejo hacer una traducción automática que diera cuenta de las oraciones perfectamente en la lengua, por lo menos ellos lo que intentaban era traducir del ruso al inglés y del inglés al ruso, justamente en el campo del espionaje que se dio en la Guerra Fría, y que muchos de estos proyectos eran financiados por los militares en Estados Unidos. Entonces, mira, ahí nace y luego hay un desarrollo muy grande. Las teorías de Chomsky en los años 50 fueron muy importantes en el campo de la lingüística computacional. Y luego, pues a partir de los 70, 80, 90 y ahí para acá, la lingüística computacional se ha ido fortaleciendo muchísimo y ha ayudado mucho y ayuda hoy en día a lo que son muchos de los procesos que realizamos en la actualidad. Si tú miras, por ejemplo, Sara y los demás oyentes, cuando ustedes están enviando un mensaje por WhatsApp, que hay la forma de autocompletar el texto o de corregir las palabras que yo voy poniendo, tiene que darse cuenta que para que eso pueda funcionar de esa forma, es necesario que un experto en lingüística computacional haya podido programar esas herramientas de autocompletación y por otro lado esas herramientas de corrección. Ustedes los estudiantes, muchos de ustedes son estudiantes y a diario están utilizando herramientas como pues, el corrector de Word, que les corrige no solamente de forma ortográfica, sino también de manera gramatical. Y para que estas correcciones, el computador o el sistema se las pueda señalar a ustedes para que ustedes hagan la corrección, es necesario que alguien que tenga conocimientos en lingüística computacional haya hecho ese tipo de programación en el sistema. Entonces, mira, Sara y los demás, la lingüística computacional hoy en día prácticamente nos está rodeando todo el tiempo. Muy sencillo, una búsqueda en Google o una búsqueda en cualquier servidor. Para que una búsqueda de estas pueda enviarme unos resultados que son los que yo deseo, tiene que haber una programación o tiene que haber una forma en que el sistema reconozca ciertas palabras y que las una con otros términos que son los que yo necesito que mi búsqueda me arroje. Entonces mira que sí, la lingüística computacional nos rodea tanto que es posible que muchos de nosotros no nos demos cuenta que estamos utilizando la lingüística computacional todos los días sin darnos cuenta. Pues o sea, es muy interesante por ese lado.
Sara, no sé si, si contesté a tu pregunta. Sí, bastante, y creo que es una buena introducción para comenzar a hablar del tema, pero antes, como mencioné, es usted el coordinador del semillero Corpus Ex Machina, y entonces me gustaría saber y que nos contara un poco qué hace el semillero y a qué se dedica. Sí, Sara, muy buena pregunta, sí. Mira, el semillero, lo que pasa es que, bueno, te tendría que contar un poco la historia. Yo terminé mi doctorado en el 2015, o sea, en el 2015 hice la sustentación. El doctorado que yo hice fue en Francia se llama Informática y Ciencias del Lenguaje, pues lo que equivaldría a lingüística computacional, pues es la informática aplicada a las ciencias del lenguaje. Y entonces yo me dediqué en esos años del doctorado a trabajar sobre un sistema que a partir de Corpus podía permitir hacer tareas de forma semiautomática para que los profesores de lenguas, por ejemplo de francés o de español como lengua extranjera, pudieran planear sus actividades, pero todo eso basado en Corpus que ya están previamente automatizados. Entonces, cuando yo regresé después del doctorado, tuve la suerte, digamos, la inmensa suerte y el gran placer de comenzar a trabajar en la Facultad de Comunicaciones porque pues en esta época estaban necesitando un profesor en el área de la lingüística computacional. Entonces, comencé a los cursos, empecé a trabajar en el pregrado y algunos estudiantes pues que tenían como esa inquietud, ¿no? Les gustaba la informática, pues sobre todo eran muy dados como inclinados a la parte de la informática, a la parte computacional, etcétera. Y también les agradaba bastante el tema de la lingüística. Entonces, con estos estudiantes, pues así súper interesados, entonces a mí se me ocurrió la idea de crear justamente el semillero de lingüística computacional, que pues estaba dirigido en un comienzo a los estudiantes del pregrado de filología, de filología, pero que más adelante pues se regó como el cuento y algunos estudiantes de la Facultad de Educación también empezaron a trabajar con nosotros. Entonces eso fue por allá a comienzos del 2016. El semillero en sí, pues al principio lo que pretendíamos era justamente trabajar sobre corpus, tener corpus, etiquetar estos corpus y resultó un primer proyecto. De hecho, debo agradecerle mucho a la profesora María Claudia González Rátiva, que uno de los primeros proyectos que trabajamos dentro del semillero fue con el corpus presea. El corpus presea, como ustedes bien saben, es un corpus oral. Este corpus ha sido, pues, creo que uno de los grandes trabajos que se ha hecho a nivel de la facultad en lo que tiene que ver con la lingüística, tiene que ver justamente con el corpus presea. Entonces, ese primer trabajo que hicimos era el etiquetado del corpus presea, ¿cierto? O sea, ese corpus está etiquetado. Se hizo el trabajo por parte de los estudiantes, yo mismo colaboré en algunas de las tareas y a partir de eso entonces surgieron proyectos, empezaron a surgir proyectos como nos presentamos a una convocatoria del CODI para la creación de un corpus para la enseñanza de L como, pues, de español como lengua extranjera. Ahí también estuvimos trabajando con el equipo, con los estudiantes. Ahí tuvimos nuevos estudiantes que llegaron al semillero por parte pues, de la Facultad de Educación, de la licenciatura en Literatura y Lengua Castellana. Entonces, a partir de este nacimiento y todos los proyectos que han ido llegando al semillero, el semillero se ha ido fortaleciendo mucho, Sara. Nosotros manejamos algunas líneas de investigación y pues te las voy a mencionar brevemente. Primero que todo, pues nos dedicamos a la lingüística computacional, también a la lingüística de corpus, o sea, la recolección de corpus teniendo ciertas características muy especiales que se tienen cuando se hace lingüística de corpus, que los corpus sean equilibrados, que los corpus permitan hacer ciertas búsquedas de carácter lingüístico, que sí, son ciertos parámetros que normalmente son los que yo les comento a ustedes en los cursos cuando vemos el curso de hecho tú fuiste una de mis estudiantes, en los cursos de lingüística computacional. Hay unos parámetros que hay que manejar para que un corpus tenga esas características, ¿cierto? Y luego también trabajos sobre el tema del modelizado,
sistemas, pues, modelizado de sistemas que funcionan a partir de la lingüística computacional. Hacemos procesamiento del lenguaje natural. También trabajamos el tema de la semántica de corpus. De hecho, ahorita les cuento sobre algunos proyectos, porque la idea es que nos parece súper interesante, nos agrada muchísimo que nuestros estudiantes, o sea, los estudiantes que hacen parte del semillero, pero además otros estudiantes que les interesa el tema, terminen como haciendo sus trabajos de monográfico dentro del semillero, dentro de las líneas de investigación del semillero. También el fuerte, pues, como les decía al principio, mi fuerte o mi campo más fuerte de trabajo son los sistemas para la enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras basadas en sistemas informáticos y en corpus etiquetados. También trabajamos el español como lengua extranjera. Yo tengo un pequeño proyecto que llevo trabajándole hace tiempo, es como mi bebé, el que me aprecio muchísimo, que es un proyecto sobre la relación entre la música, tú vas a decir, pero qué raro, la música y la lingüística. Y para mirar esa relación entre la música y la lingüística, utilizo algunos sistemas informáticos que me permiten trazar algunos elementos que pueden ser similares entre el proceso de creación de la música y la lingüística computacional. También, ahora hace poquito, empezamos con un proyecto sobre sistemas de representación sintácticos. Yo estoy trabajando en ese proyecto desde que empezó la pandemia. Me puse así como muy animado por estos días que es difícil hacer, pues no hacer cosas, porque uno dice, tengo tanto tiempo que quisiera pues como hacer tantos proyectos y tal. Entonces empecé hace hace ya algunos meses desde este tema de la pandemia, con el tema de un análisis, un estudio de las representaciones sintácticas desde el siglo XIX, son las primeras que algunos gramáticos proponen, hasta las actuales que surgen a partir de los sistemas computacionales. Entonces es todo un cuento, es una historia así desde el siglo XIX hasta el siglo XX, XXI, de cómo las representaciones a nivel sintáctico pues también nos han acompañado no solamente en los manuales, sino también cuando haces cualquier búsqueda, estos sistemas, por lo menos hay algunos sistemas que te dan esas representaciones de forma automática, y es muy interesante que los estudiantes pues a futuro sepan que esto no es de hoy, no es de ayer, es desde hace ya varios siglos que algunos gramáticos nos proponían estas ideas. Y finalmente es un proyecto, es una línea nueva que empezamos hace muy poco con una estudiante que está haciendo su monográfico sobre literatura medieval. Entonces, si algún estudiante o alguno de los profesores les interesa el tema, estamos haciendo un análisis de unas obras medievales del siglo XII y mirando el léxico escatológico. Ustedes dirán, pero escatológico no en el sentido que ustedes piensan, no. Lo escatológico en el siglo XII era esa visión que se tenía del fin del mundo y cómo había que ir hacia Dios y un montón de elementos así muy de orden religioso. Entonces lo escatológico ahí, en ese sentido, no tiene que ver con el sentido que normalmente se le da, sino que es un sentido antiguo. Y queríamos mirar con la estudiante de pregrado que está haciendo ese trabajo, mirar cómo es la utilización que se hace de ese vocabulario tan particular en esas obras por allá del siglo XII, hacer un rastreo y mirar luego la relación entre ese vocabulario que vamos a encontrar seguramente y la parte semántica, es decir, el sentido que el autor le quiere dar en el texto. Entonces, estamos haciendo lo que te decía ahorita, la parte semántica del corpus, que nos interesa mucho, pero también la parte lexical y la utilización de herramientas computacionales. Entonces, sí, el semillero nació como un sueño, digámoslo así, y a medida que hemos ido avanzando, los estudiantes han podido pues hacer sus trabajos de grado. Hemos hecho ponencias tanto a nivel nacional como internacional. De hecho, alguna vez con algunos estudiantes de semillero estuvimos creo que fue nuestro primer baño pues, ¿cómo se dice? Baño de fuego, pues, o sea, como el primer congreso así muy Evento importante. grande. Sí, para el semillero que estuvimos en la ciudad de Granada, en España, presentando uno de los proyectos más importantes del semillero, que es el Corpus de ICELE, que es para la enseñanza del español como lengua extranjera.
y nos fue tremendamente bien, porque no solamente creemos que es importante que los estudiantes empiecen a hacer sus pinitos yendo a eventos, ¿no? Y no solamente eventos nacionales, también se puede soñar e ir a cosas mucho más grandes, eventos internacionales, donde pues están los colegas de la comunidad científica que pues ven los proyectos del semillero y ven que si bien es un semillero, porque uno ve el semillero como algo pequeño, como algo ahí chiquito, pero lo que podemos ver es que se pueden hacer cosas muy grandes. Entonces, de hecho, pues siempre estamos dándole la bienvenida a aquellos estudiantes que les interese el tema. Y bueno, creo que ahí te dije más o menos, grosso modo, lo que tiene que ver con el semillero. Profe, me gustaría que habláramos un poco de las primeras impresiones que nos dio la película. Sin duda es una película que estéticamente es muy hermosa, con esos colores rojizos y anaranjados, que es todo muy retrofuturista y que logra crear un escenario visual muy bonito. Pero más allá de eso, es una película que trata un problema que hoy en día es de gran interés y es la inteligencia artificial. Vemos un sistema operativo que habla como un humano, e imita constantemente la forma de relacionarse de las personas que están vivas o personas naturales y que se comunica de hecho muy bien, y es evidente que detrás de eso hay un procesamiento del lenguaje natural. ¿Qué es eso? ¿Qué es la automatización del lenguaje y resumidamente cómo se hace? Sí, perdón, Sara. Mira, sí, quiero empezar por la película porque tú tienes razón. Si bien la película, yo creo que la película toca dos temas muy importantes y son, como tú dices, de actualidad. Uno son las relaciones interpersonales, es decir, nos encontramos a un sujeto, Theodore, pues, este señor, que es un solitario, es una persona bastante solitaria, está en un proceso de divorcio. Bueno, ustedes se vieron la película, no les voy a contar toda la película. Lo que quiero decir es que esa soledad que se va sintiendo en la película tiende a ser reemplazada entre comillas, por una inteligencia artificial. Es decir, como el tipo es malo para relacionarse con los demás, como tiene problemas justamente de relaciones humanas, lo que le proponen es, vamos a hacer un sistema a su medida. De hecho, al principio de la película, el sistema lo calibra, ¿no? Le hacen un set de preguntas, le hacen un cierto número de preguntas. ¿Es usted una persona social o antisocial? ¿Es una persona, cuáles son las relaciones que tiene con esta persona, con su madre, etcétera? Y a medida que él va respondiendo a esas preguntas, claro, el sistema se va configurando y al final está la voz de Samantha, ¿cierto? Pues Samantha, que es esa inteligencia artificial. Mira, yo creo que es muy interesante cómo se ve desde la película justamente esto de la inteligencia artificial. Porque digamos que en la era actual, ahora, pues esta película trata de ser, como tú dices, con ese ambiente y todo eso, los edificios, las ciudades, pero sobre todo la individualidad, ¿no? Ves que casi todos son personas que van por su cuenta, No individuos, se relacionan. no se relacionan. Se reemplaza por, casi todos tienen su smartphone o tienen estos, ¿cómo se llama? Bluetooth, esos audífonos que ni siquiera Audífonos Bluetooth. audífonos Bluetooth, y entonces están siempre hablando con máquinas, pero no hablan entre ellos. Eso me pareció bastante interesante de la película. Creo que ese es el mensaje que al final pretende dejar, pero bueno, volviendo al tema, para no dispersarnos mucho, porque yo sé que la película es chévere, pero mira, lo de la inteligencia, ¿cómo se procesa la voz? Mira, para procesar la voz, voy a empezar por el procesamiento del lenguaje escrito, que es mucho más trabajado, que es mucho más fácil, entre comillas, que se ha hecho durante muchas décadas. ¿Por qué el lenguaje escrito es más fácil de tratar automatizar los procesos de análisis del lenguaje escrito? Porque cuando estamos haciendo análisis del lenguaje escrito, nos estamos basando en unas formas determinadas que cualquier computador podrá analizar. Ojo, los computadores no entienden el lenguaje natural. Los computadores, si yo le digo a un computador o le escribo a un computador, cállate, me tienes cansado, que se lo escriba al computador, el computador no se va a callar ni hará ninguna acción.
esa acción, para que un computador haga una acción, el computador lo tiene que interpretar. Para eso se hace un intérprete, o sea, el computador tendrá dentro un intérprete que traduzca lo que yo le estoy escribiendo al lenguaje de máquina. Entonces, ojo, por un lado está el lenguaje de máquina, que es un lenguaje artificial. Y por otro lado está el lenguaje natural, que es el que nosotros los seres humanos producimos todos los días cuando hablamos, cuando escribimos mensajes, ¿cierto? O cuando escribimos un correo, cuando escribimos un libro, etcétera. Perdón, voy a tomar un poquito de agua. Entonces, Sara y los demás, si partimos de la idea que tratar el lenguaje escrito es más fácil porque el lenguaje escrito tiene unos estándares o unos elementos predeterminados que son fáciles o relativamente fáciles para que la máquina los interprete, no sucede lo mismo con el lenguaje oral. ¿Por qué no sucede lo mismo con el lenguaje oral? Porque mira, partamos de la idea de que cada ser humano tiene su forma particular de hablar. Digamos que, por ejemplo, yo hablo de una forma, Sara, tú hablas de otra forma, tenemos nuestra entonación, los elementos suprasegmentales que son, bueno, para los que no sepan, los elementos suprasegmentales, bueno, creo que todos los estudiantes normalmente han visto el curso de fonética y saben a lo que me refiero con los elementos suprasegmentales, que son la entonación, el tono, los acentos, etcétera. Todos estos elementos son importantísimos y si yo le digo a un sistema, mira, si yo le digo a un sistema una oración, vamos para la casa, el sistema podrá más o menos segmentar que ahí hay varias palabras y que esas palabras las puedo decir, bueno, voy, yo voy, para, la determinante y casa sustantivo. Puede que las identifique, pero dependiendo si yo hablo rápido, si yo hablo lento, si yo hablo con cierta tonalidad, si por ejemplo en algunas formas de hablar, por ejemplo la S en posición final de sílaba, cuando está en coda, entonces puede suprimirse, pues se puede elidir o se puede, se me fue la palabra, o se puede, se me fue la palabra. Bueno, no, en ese momento no, se me fue la palabra, qué pena con el público. Entonces, lo que quiero decir es que el sistema tendrá que reconocer cuántas posibilidades haya de decir una palabra, con la S aspirada, la aspiración de la S, con la S elidida. Entonces, ¿cómo le digo yo al sistema que hay N cantidad de posibilidades de que una palabra se puede decir y un conjunto de palabras se pueden decir a nivel oracional? Ahí lo que hay que hacer, lo que se hace normalmente, es que se recolectan corpus súper gigantescos con diferentes personas hablando y esas personas se les hace recitar un texto, a todas las personas el mismo texto, y toda esa información se le va metiendo a la máquina. Eso es lo que se llama normalmente aprendizaje de máquina. Es decir, las máquinas se les puede enseñar. A las máquinas se les puede enseñar y que aprendan cómo tratar el lenguaje, cómo procesarlo. Mientras más datos tengo, más posibilidades tengo de que la máquina interprete lo que está diciendo los seres humanos. Yo mirando la película, esa voz, o sea, no sé, yo vi la película en la versión original en inglés, es decir, sin doblaje. No sé si el público la habrá visto directamente doblada al español o habrán preferido ver la versión original, subtitulada, pero directamente en inglés. Hay que ver lo interesante que es este sistema, ¿no? Y que es tan perfecto que parece demasiado perfecto para ser cierto, porque... Una persona. ¿Cómo? Es una voz de una persona. De hecho, tuvieron que contratar a una persona, a una actriz, a Scarlett Johansson, para que hiciera la voz del sistema. O sea, quisieron hacer una inteligencia artificial tan perfecta que tuvieron que utilizar a un ser humano con lo que tiene el ser humano, ¿no? Por ejemplo, cuando el sistema está al comienzo, él hace como una broma, el tipo, y la máquina se ríe, ¿no? Hace como, pues como eso que es tan difícil porque
digamos que ¿cómo decimos que una computadora tiene sentimientos? Cuando justamente yo le pregunto algo y por lo menos cuando lo va a despertar por la mañana, ahorita lo mostraron en el tráiler, ella le dice, bueno, levántate, ya es tiempo de... Y el tipo se dice, eres tan divertida, pues por la voz, ¿no? Por la entonación, por la forma en que dice las oraciones, que tiene eso de humanidad, ¿no? Lo que sería, no es una voz robótica, porque una voz robótica, pues, le diría algo así, no sé, como, hola, Theodore, levántate ya, pues como lo muestran en las películas de ciencia ficción, esas voces robóticas de los años 60, 70, que eran más o menos así, ¿no? De hecho, no estamos muy lejos. Si ustedes se van, por ejemplo, a algunas estaciones de tren, que lo he visto, o estaciones o en el metro, o en Transmilenio en Bogotá, la voz que suena en los trenes o en las estaciones, uno nota que es robótica. ¿Por qué? Porque no tiene esos elementos suprasegmentales que son típicos del ser humano. Entonces uno dice, esto es una voz computarizada. Es decir, escribieron la oración en un computador y le dieron enter y la reprodujeron. No es grabada, pues no es grabada por un ser humano, es una voz reproducida automáticamente, pero entre esa voz que yo te estoy diciendo, que es esos elementos suprasegmentales son supremamente difíciles de manejar hoy en día a nivel computacional, lo digo por lo menos a nivel de procesamiento del lenguaje, se han hecho buenos trabajos como, no sé si alguno de ustedes ha utilizado Cortana. No, no, pero se no voy a mencionar a No lo Cortana. conozco, sí. Sí, Cortana viene con la suite de Microsoft. O sea, cuando uno compra Microsoft, pues tiene Microsoft 10 o Vista, pues no es muy viejo, está generalmente los programas nuevos hacia acá. Cortana es un sistema de reconocimiento de voz, tú le hablas al sistema y le puedes decir, Cortana, recuérdame la cita para mañana a las 10 con el odontólogo. Entonces, al otro día, si tú tienes prendido tu computador, Jorge, no olvides tu cita con el odontólogo a las 10, algo así. Esos sistemas han ido mejorando mucho, pero ya no son las voces tan robóticas, todavía tienen ciertos defectos, ¿no? Y a veces en el reconocimiento de la voz pueden fallar un poquitín, pero son mucho mejores, obviamente, que lo que teníamos hace por ahí 10 o 20 años atrás, cuando te digo que la voz era muy robótica y que el reconocimiento Claro. vocal era mucho más difícil para el sistema. Entonces, pero es que aquí en la película se pasa, ¿no? Es que ya es demasiado perfecto. Es demasiado perfecto porque es que no solamente la voz es perfecta, pues porque tiene entonación, tiene cadencia. Hasta en algunos momentos, no sé si lo notaron en la película, hay una parte en la que Samantha, pues la inteligencia artificial, se queda pensando y suspira. Hace como, hace algo así. Y ahí es muy interesante porque inclusive el actor, pues el protagonista, Theodore, se pregunta, ¿tú en realidad es una máquina o hay alguien detrás de esa máquina? Sí, Es porque decir, estaba respirando. porque estaba respirando. Hacía simulación de una respiración. Exactamente. Y yo creo que es ya lo máximo que podría hacer una inteligencia artificial es que no solamente logre hacer la entonación perfecta, tener esos dejitos como, pues como, es decir, tener sentido de humor. O sea, una máquina que tiene sentido, estamos hablando de una máquina, un computador que tiene sentido de humor, pues, digamos que es mucho más que un computador, porque una inteligencia artificial es un sistema mucho más complejo que un computador. Pero es como si ese sistema complejo, llamémoslo así, tuviera tantos rasgos de humanidad que terminara pues como casi como humanizándose. Sí, no deja de ser interesante que lo que siempre busca el sistema casi que desde que empieza la relación con Theodore, es que quiere ser humano. Pues Samantha quiere ser humana. Y Claro. ella le empieza a preguntar cómo se siente ser humano, cómo se siente estar vivo, cómo se siente estar con alguien, cómo se siente haber estado casado durante no sé qué. Y
y cómo del lado contrario, es decir, por un lado la máquina, pero por otro lado el tipo Theodore, que termina metiéndose tanto en el cuento que termina de novio de una inteligencia artificial, pues de una OS. Es, Claro, de hecho por acá nos recuerda la profesora María Claudia que pues cada día estamos más acostumbrados a estos sistemas capaces de procesar nuestras voces y de seguir nuestras indicaciones como el Siri o el asistente de Google o demás. Y siendo pues como pensando en esto y ser un poco visionaria, así como lo está manifestando usted, que ya respirar es como lo último. Sabemos que también la lengua implica mucho más que el léxico y una organización sintagmática. Es también identidad, como lo habíamos hablado en algunos conversatorios anteriores y lo hemos publicado en el laboratorio, en la página de Facebook. Entonces también hay dialectos, hay cambio lingüístico, hay acentos y eso es lo que es interesante pues de este sistema operativo que muestra la película, porque es, sí, es como si estuviera interactuando con una persona que también tiene historia, que también tiene identidad, es bastante curioso. sí, sí, exactamente. Lo que pasa es que viéndolo desde el punto de vista de la película, pues volviendo a la película, eh, yo creo que es eso justamente, que pretenden hacer sistemas tan perfectos que sean casi, pues, que sea difícil distinguir si es un ser humano el que está hablando o si en realidad es una máquina, pues una inteligencia artificial, un computador, una máquina gigante que recuerden además que no era, bueno, además la decepción de Theodore cuando se da cuenta de que Samantha no era, pues no solamente hablaba con él, sino que hablaba con 4,000 y pico más de usuarios o un montón de gente y que algunos de ellos también se había enamorado. Entonces, lo que quiero decir es que a qué nivel llegarán la inteligencia artificial, estas máquinas, cuando sabemos que son programadas por los seres humanos, eso no se puede olvidar, que esas máquinas no se programan solas. De hecho, la idea en sí es que alguien programa la máquina, pero la máquina va aprendiendo. La máquina va aprendiendo de lo que va, pues, de lo que va llegando al sistema, lo va codificando, y la idea es que justamente este tipo de máquinas hacen aprendizaje y se mejoran. A medida que van aprendiendo, se va mejorando, pero detrás de eso hay un programador, hay alguien que hizo el programa, no, la máquina no se programa a sí misma, no puede tomar decisiones X, Y o Z si no están programadas en el sistema. De todas maneras, hay que partir de la base de que eh, estas máquinas, si tienen sentimientos o si logran tener sentimientos, como tú decías que el lenguaje implica un montón de sentimientos, serían los sentimientos que el programador le haya puesto a la máquina. Y tal vez a partir de lo que va discutiendo con el ser humano, se va mejorando a sí misma, pero decir pues yo digo, estoy hablando de la actualidad, ¿no? Esta película obviamente es un futuro, ni siquiera dicen en qué año sucede la historia, pero, pero ahora en la actualidad sí, hay sistemas, de hecho recuerdo hace algunos años, por allá en Grenoble, cuando estaba haciendo mis estudios, eh, me comentaron que había un programa muy interesante de no solamente reconocimiento de habla, sino también de producción de habla. La parte más difícil es la producción. El reconocimiento de pronto, utilizando un montón de datos, es fácil hacer, pero que la máquina se comunique con el ser humano en lengua natural es un poco más complejo. Aún así, es una casa, toda la casa está equipada con sensores de movimiento, con sensores de automatización. Entonces, por ejemplo, si la persona llega a la casa y dice luz, se prende la luz, café, el café empieza a hervir, televisión, el televisor se prende porque reconoce el habla. Como decía ahorita la profesora María Claudia, eh, muchos de estos sistemas, Siri o el buscador de Google, ese microfonito que usted activa y dice
vacaciones en Cartagena y le propone los hoteles, etcétera. Entonces, esta casa estaba equipada no solamente con sensores de movimiento, sino también con sensores de voz, para que cuando yo le diera unas órdenes determinadas, las hiciera. Pero aparte de eso, muy interesante, tenían una especie de pequeño robot dentro de la casa, porque no sé si ustedes, pues ustedes saben que hay países en los que hay gente muy solitaria, como más o menos muestra la película Hair, en los que, por lo menos en Francia, la gente mayor es muy sola, la familia los dejan así como en cierta época ya usted regresa como pueda, y entonces mucha gente vive sola, mucha gente vive sola. Entonces pensaron en ese tipo de casas y con ese pequeño robot allá en Francia para que acompañara a la gente de edad. Entonces, el robot tiene sensores de cuando la persona está triste, empieza a hablar con cierta forma, pues así como cuando uno está triste, uno tiene una forma de hablar que es particular, eso lo sabemos todos. Entonces, el robot sabe si la persona está triste, si la persona está contenta, si la persona está enferma, porque la voz también puede ser quebrada o algo así. Entonces, el sistema puede detectar diferentes emociones en la persona. Y en este sentido, el sistema también, o por lo menos este pequeño computador, esta máquina, ese pequeño robot, le podía hablar a la persona para reconfortarla, para, pues si estaba triste, para reconfortarla o para preguntarle si estaba bien. Incluso yo creo que llegan tan lejos estos sistemas que pueden controlar los signos vitales de la persona y hacer llamadas a cuerpos de emergencia para que vayan a rescatarla si tienen un paro respiratorio, ese tipo de cosas. Yo creo que la inteligencia artificial, mire, cuando ustedes me propusieron, ustedes propusieron las películas, yo miré varias, ¿no? Y generalmente hay dos opciones, entre películas apocalípticas donde los robots se adueñan del mundo, los robots son malos, los robots son perversos, las inteligencias artificiales quieren dominar el planeta y convertirse en los amos máximos del universo. De hecho, por ahí vi que hay una película que se llama Mother, o I'm Your Mother, Soy tu madre, que es un robot que cría una niña y que pretende que esa niña, ese ser humano, se convierta en la futura madre que criará a otros niños para que la humanidad vuelva a surgir. Pero el robot, ese robot, esa máquina, odia a los humanos y tiene desconfianza de los seres humanos, entonces es muy particular. Esas películas, hay Robot con este Will Smith, que también es un robot maloso, pues que también tiene sentimientos, pero se vuelve malo y que intenta dominar el mundo porque hay una super inteligencia artificial que los quiere controlar a todos. Bueno, eh, sí, son como las típicas, ¿no? Por eso esta película Hair me pareció tan chévere, porque no parte de esa idea de que son herramientas o inteligencias artificiales que quieren controlar el mundo, que generalmente es lo que se ve en estas películas, sino que usted es una persona solitaria, yo le puedo hacer compañía, lo puedo ayudar no solamente, porque no solamente le revisaba los correos, sino que también le daba ánimo, intentaba pues hacerlo sonreír, que saliera de ese mundo de soledad y de tristeza en la que estaba metido este señor. Y yo creo que ese mensaje es como interesante porque parte de una idea sí, muy diferente a lo que normalmente se había hecho. Profe, tenemos algunas preguntas por Ah, aquí. sí, claro. Nos preguntan, por ejemplo, que la relación entre ellos dos, hombre-máquina, no está mal vista, pero recordemos lo que estábamos hablando hace un momento, o sea, como si toda la sociedad avala a la máquina como ya parte de esa humanidad. Sí, a ver, o sea, cuando nosotros estamos en una sociedad que cada vez tiende más a esa individualidad y en la que si tú ves la gente en el metro, en el bus, en todos lados, están pegados de su smartphone, ¿no? Pues están todo el tiempo revisando noticias, viendo chistes, comunicándose con la gente por WhatsApp, etcétera. Esto quiere decir que cada vez le estamos dando mucha más importancia a las máquinas que a las relaciones interpersonales. Creo yo, pues es tal vez una de las críticas que tendría que ser como a esta modernidad, por decirlo de alguna forma,
y qué pena, pues, si choco con las ideas de alguno más. Es que a mí me encantan las computadoras. Yo hace muchos años trabajo con computadoras, pues, desde que era muy joven. Eh, y, y siempre me ha gustado mucho el mundo de la computación. Por eso, pues, creo que encajé muy bien con esto de la lingüística computacional, porque me agrada mucho, pero no podemos dejar de lado al humano, ¿cierto? Al ser humano. Porque mira, por decir algo, yo puedo hacer un análisis computacional y es verdad, lo puedo hacer súper rápido. Lo que antes se hacía en meses, analizar palabra por palabra en un texto largo, tú lo puedes hacer en segundos utilizando un sistema. Pero claro, como les dije ahorita, aún no es perfecto. O sea, no es 100% perfecto por la simple y sencilla razón de que las lenguas que nosotros hablamos son lenguas naturales. Y como estas lenguas son naturales, son producto del ser humano y años y años, siglos de evolución, pues las lenguas eh, son ambiguas por naturaleza. Es decir, que yo puedo hacer una oración que el sistema la puede entender o no, pero yo soy el que doy el sentido. Entonces, las relaciones de las máquinas no se ven como algo negativo en realidad, y yo creo que no sea algo negativo, pero hay que partir de la idea de que las máquinas son herramientas de trabajo. Las máquinas, en mi concepto muy personal, las máquinas son herramientas de trabajo. Es decir, nosotros nos servimos de las máquinas, de los sistemas computacionales que hacen, por ejemplo, análisis morfosintáctico, tratamiento de la voz, procesamiento de datos lingüísticos, etcétera. Son nuestra herramienta de trabajo. Es además una herramienta relativamente fiable, pues bastante fiable, pues, o por lo menos mucho más rápida que si yo contara palabras de forma manual, quizás me puedo equivocar. La máquina, si yo le doy las instrucciones claras, me va a sacar las palabras que yo necesito y de una forma relativamente segura y rápida. Pero no hay que olvidar que están al servicio del ser humano y es tal vez en la película lo que no es muy claro. Si la máquina está al servicio de Theodore o si al final Theodore está al servicio de la máquina para darle información para que la máquina se mejore o la máquina se mejore para tener relaciones con otros seres humanos o se sirve de los sentimientos de los seres humanos para mejorarse ella a sí misma. Claro, Entonces justamente Manuela Nao nos dice que esta máquina va aprendiendo esas interacciones y la va haciendo más humana. sí, Entonces es justamente eso, esa interacción de que ella también utiliza un poco las relaciones sociales que aprende el ser humano para ser más humanas. sí, exactamente. Entonces, si el interés de la máquina es ser más humana, claro, aprende, inclusive en esa escena que les comentaba ahorita de la respiración, es muy interesante porque Theodore se pone a pensar, ¿estoy hablando con la máquina o con un ser humano que está camuflado detrás de una máquina? Y ella le dice, no, yo he aprendido de ti y esos silencios que haces y cuando te pones a respirar, ya lo tiene en el sistema. Es decir, que la máquina aprende al ser humano para parecer más humana y menos máquina. Entonces, ahí es donde entra esa línea delgada, esa pequeña línea, pero que se transgrede en esa película, es hasta qué punto el ser humano sabe que está hablando con una máquina o con un ser humano. De hecho, se enamora del sistema, pues se enamora del sistema y pasan ciertas escenas que son muy muy particulares como cuando consiguen a una tercera persona pues para tener relaciones sexuales, entonces porque quiere sentir, pero una máquina no puede sentir, pues por lo menos un sistema informático como siente, ¿no? Siente, Claro. ¿de qué forma siente? Porque ya no estamos hablando solamente de lenguaje, son ya emociones, son sentimientos corporales que ahí pues yo ahí sí lo veo mucho más complejo, ¿no? Sí, profe, Álvaro Mejía nos habla de, pues, hace un rato, la inteligencia artificial de Windows y que aparece en el videojuego de Halo del 2001. Y Sebastián Orduz nos comenta que incluso en la filosofía ya existe el concepto de conciencia extendida. Nuestras redes sociales son una extensión de nuestra conciencia
y los videojuegos mucho más. O sea, vivimos también a través de las máquinas. Sí, sí. De hecho, me hicieron, sí, ahora que con lo que estaban diciendo de los videojuegos, que cada vez son más reales, y sí, pues no son los videojuegos de los años 70, 80, que eran Space Invaders, que era esa maquinita así chiquita que se movía de un lado para el otro y tiraba unas bolitas y mataba a unos extraterrestres, ¿no? Un juego que la gente de esa época decía, wow, super juego. Hoy en día nada que ver. Estos juegos son cada vez, uno ya puede tomar el rol de un personaje, es decir, un avatar, y meterse en ese personaje y hacer un montón de acciones en un videojuego. Es decir, que los videojuegos, y como muchas situaciones que suceden a partir de la inteligencia artificial, estos creadores de estos videojuegos y lo que estamos hablando ahorita de estas voces, como la de Samantha, parten de esa idea de que hay que hacer que estas herramientas sean cada vez más similares al ser humano, ¿no? De hecho, usted mira un juego de esos de consola de los años, de hace muchos años atrás, y las figuras son todas cuadradas, todas robóticas. Ahora usted ve los videojuegos actuales, parecen, pues cada vez son más Más humanas, pues más realistas, sí. realistas. Las facciones mucho más definidas de los avatars o de los muñecos, pues de los elementos que salen en los videojuegos. Sí, esto que decía Sebastián sobre la inteligencia extendida, no, ¿cómo era? Conciencia extendida. Eso, conciencia extendida. Sí, claro, porque lo que intentamos es que esa conciencia del ser humano, es decir, la conciencia que todos tenemos y que todos utilizamos a diario y de la que podemos impregnar nuestros escritos o nuestras conversaciones, etcétera, lo que se intenta es que vaya al mundo artificial, al mundo de las máquinas. ¿Y cómo lograr eso? Simple y llanamente, pues se hace con muchos datos. Lo que se recolectan es muchos datos, cómo me muevo. De hecho, los videojuegos se mueven como seres humanos, cómo caminaría un ser humano, cómo dispararía un ser humano, pues los que son de disparar, pues, pero lo que quiero decir es que intentan emular tanto la realidad que terminan en ese mundo de que uno no sabe si son reales o son ficticios. Es decir, si cuando lo grabaron utilizaron personas de verdad o si en realidad sí son los muñequitos o los elementos que se utilizan. Mm, yo me atrevería a decir que lo que se busca, por lo menos en el mundo de la creación de inteligencia artificial, es que esa barrera entre saber si es humano o no humano cada vez sea más difícil de distinguir. Y tal vez vamos a llegar en un momento, pues, yo digo que hoy en día todavía faltan ciertos elementos para que estas voces sean como la de Samantha, pues que es una voz, y la respiración, y la expresión de sentimientos, el humor. O sea, ¿cómo interpreta una máquina el humor, que es una parte tan difícil de nuestro lenguaje? O el sarcasmo. O sea, ¿cómo le digo a una Es máquina que estoy siendo bastante difícil. sarcástico? Es muy difícil. Es muy difícil que un sistema computacional entienda el sarcasmo, entienda el humor. Cuando lleguen a ese nivel, las máquinas de entender y ser capaces de producir oraciones sarcásticas, como en la película, que en algunos momentos Samantha es sarcástica o hasta en cierta forma, porque si Samantha es una unidad virtual que le sirve a él para organizar sus agendas, pero para también ser parte, es una compañera, alguien que le habla en cualquier momento, le canta canciones, compone música para él, buscando partituras en internet, pues en la base de datos más bien. Eh, Hay momentos en que la máquina trata de salirse de ese rol de máquina y tomar una postura como de, mira, me hiciste daño, ahora te haré daño. Mira, tal cosa, ahora cuando se queda callada por unos días, no le responde, o cuando dice, déjame, tengo que pensarlo y corta. Pues
es una máquina, pues, es una máquina que No tendría que pensar nada. no tendría que pensar nada. Dame unos días para pensarlo. Una máquina que yo programo y le digo y me dice, no, espera, no quiero hablar contigo ahora, vamos a hablar en los próximos días. Es muy extraño, ¿no? Sí, Hasta que, justa. sí, No, dale, profe. no, porque voy a tomar agua. Que justamente Álvaro Mejía nuevamente nos comenta que ese mismo tópico de la mujer de carne y hueso que se hace pasar por la máquina lo repiten en una película bastante conocida que es Blade Runner 2049 y Jonathan González nos habla de Ex Machina también como una película que también trata ese tema de inteligencia artificial. También Sí, desde perspectivas muy distintas, porque Hair, de hecho, a mí me pasaba que siempre estaba pensando, bueno, ella cuándo va a ser mala, o sea, cuándo va a tener el plan de apoderar el mundo. sí, pero por eso yo te decía ahora, hace rato, que lo interesante de la película me pareció justamente eso, que no toca ese plano de la maldad, ¿no? De más como cuando soy un ser humano y me hacen algo, entonces corto la comunicación, no voy a hablar contigo por los próximos 3 o 4 días, estoy enojado. Y de hecho, él se lo hizo una vez a Samantha y ella se lo aplicó a él después, o sea, ese como el toma y lleva, ¿no? Hablando de Blade Runner, que es una película muy interesante, que también se la recomiendo que la vean, que toca también ese tema de cómo se entroniza dentro de alguien, o sea, como ya no es, pero ya no es una inteligencia artificial voz, sino que es un robot, ¿no? Es como una especie de robot, así como en otras Sí. películas, que piensa por sí mismo y toma acciones por sí mismo y bueno, como tú dices, en determinado momento son buenos o son malos o toman decisiones, como una máquina llega a tomar decisiones por sí sola. Yo hace tiempo, y yo creo que no nos queda mucho tiempo, ¿cierto? Hace tiempo vi el programa de una máquina, a los japoneses, creo que fue en Japón, si no estoy mal, si mal no recuerdo, y le preguntaron, máquina, pues, o como te llames, ¿qué es lo que más deseas? Entonces, le dijo así miró, lo volteó así y miró, exterminar a la humanidad. Entonces, los tipos se quedaron como, ¿qué? Y parece que al final no sé si era una broma que habían preparado para vender su Sí. máquina o en realidad la máquina sí lo pensó en realidad. Tal vez, pero esto está hablando no de una película, sino de un caso real, Real. real, sí, de unos científicos crean un robot, una máquina le pone una cara humanoide y por detrás tiene todas las conexiones, cables y todo eso, pues porque todas estas máquinas todavía no son tan perfectas, ¿no? Pero si ves, generalmente, como en Blade Runner o en la otra película que me comentaste que era Ex Machina. Ex Machina, que se intenta que estos robots no sean robots pues como latas ahí, sino que tengan una forma humanoide, ¿no? Porque así, como decían ahorita, los vemos como más cercanos a nosotros los seres humanos, no los vemos como robots, los vemos como una forma humanizada más o menos, unos rasgos humanoides que permiten que, sí, que sean más cercanos, que los veamos como amigos. De hecho, hay una que se llama Inteligencia Artificial, que es una película de Steven Spielberg, donde hay un niño, de hecho ese niño es el de Sexto Sentido, que también lo adopta una familia porque habían perdido un hijo y el niño empieza a comportarse como si fuera el hijo de la familia. Y hay un momento determinado en que ese niño que ellos adoptaron, el mismo cree la historia de que nació en esa familia, de que siempre ha estado ahí, pierde los recuerdos pues no recuerda que es un robot y se cree un ser humano y juega con amiguitos y todo eso. Entonces, es muy particular cómo cada vez se nos da más la historia de, no de voces con las que yo Sí. estoy conversando, porque esta creo que Her es de las primeras que veo en ese sentido, sino que son humanoides, robots con formas humanas. De hecho, el de inteligencia artificial de Steven Spielberg, él es un niño, haga de cuenta. Lo que pasa es que dentro de la piel está la parte robótica, pero
Tú lo Sí. ves, tiene la forma de un niño. Profe, Sí, nos dime. pregunta aquí la profesora Diana Muñoz. ¿Podrían profundizar, por favor, cuál es el aporte de la semántica en la lingüística computacional? ¿El aporte de la semántica en la lingüística computacional? Sí, excelente pregunta, porque justamente en estos días estaba hablando de ese tema con los estudiantes del curso de lingüística computacional. Mira, lo que pasa es que cuando surgió por allá en los primeros sistemas en los años 40 y luego cuando Chomsky hace su aporte en los años 50 y 60, se tenía en cuenta que los sistemas trataban regularidades de la lengua, es decir, formalismos gramaticales o unos formalismos que trataban ciertas unidades, pero no más. Esto es un verbo, esto es un sustantivo, esto es un adjetivo, punto, no más. ¿Qué pasa? Que algunos lingüistas y también algunos expertos pues, en lingüística, ya, pero ya dedicada directamente al tema computacional, notaron que si bien estos sistemas iniciales tenían muy buena, bueno, cierto buen análisis de la parte formal del lenguaje, es decir, esos formalismos y cómo trataban las unidades morfosintácticas, llamémoslo así, de una forma relativamente pues bien, pero con algunos errores de interpretación. No lo hacían cuando tenían que tocar el tema del sentido, es decir, esta palabra en este contexto determinado, ¿qué sentido le puede tener? Entonces, por allá en los años 60, 70, finales de los 60 y principios de los 70, algunos autores lo que intentaron era cubrir esa parte. Cuando yo tengo una palabra en determinado contexto, en determinada oración, no va a tener el contexto o semántico que en otra oración diferente. Entonces, lo que ellos pretendían era hacer bases de datos semánticos donde yo tenía un set gigantesco de unidades y a cada una de esas unidades le daba determinados especificaciones. Por ejemplo, perro. Perro es un animal, es un mamífero. Además, amigo del hombre, tiene 4 patas, orejas, cola. Bueno, luego tomaba otras unidades y les especificaba. Entonces daba a cada unidad un montón de información semántica con la finalidad de que cuando la encontrara en una oración determinada, más o menos me especificara el sentido. Y para ello también creaban, por ejemplo, perro no solamente es el animal, sino que también puede ser el tipo así mujeriego, ¿no? El perro, pues como se utiliza normalmente. Entonces ya tengo que perro puede ser esto, pero perro puede ser otra cosa. Entonces, esas redes semánticas que empiezan por allá con Killian en el 68, luego otros autores las mejoran en los años 70. Hoy en día, si tenemos, por ejemplo, el modelo de la web semántica que maneja mucho, por ejemplo, Google, pues Google tiene una base de datos monstruosa, una cosa miedosa, donde tú escribes. De hecho, hace poquito lo estuve comprobando, estaba viendo la película Hair o cualquier cosa y empecé a escribir la J, entonces me decía Joaquín Phoenix, porque es el actor. Y mira, era porque en una página de Google había visto la película y en la otra empecé a escribir la J o empecé a escribir cualquier cosa y él hace el cruce de información. Yo vi tales páginas, entonces, está interesado en esa película, entonces le va a decir tal cosa. Todo eso tiene que ver con las redes semánticas. Utilizar un término en Internet, utilizar una palabra determinada, me va a llevar a cruzar tanta información como sea posible con relación a un tema o a varios temas. De hecho, si ustedes hacen búsquedas digamos, yo quiero buscar específicamente tal información. Entonces, hay algunas formas de hacerlo, ¿cierto? Ustedes lo que generalmente utilizan son las comillas, ¿cierto? Yo solamente quiero este término. Pero si quiero buscar una información y cruzarla con otra información, entonces puedo hacer ciertos cálculos o puedo irme a la página principal de Google y hacer los filtros que yo quiera. ¿Eso qué quiere decir? Que el sistema está teniendo en cuenta una palabra y su relación con otros términos. Y eso no lo hacían, por lo menos, las máquinas de los primeros sistemas computacionales como ELIZA o Shuttle, que son los atestados los primeros programas de
inteligencia artificial o de diálogo hombre-máquina, en la que yo le escribo algo al sistema y el sistema me contesta. Y mira, teniendo en cuenta esto de la semántica, por ejemplo, ahorita se utilizan mucho los chatbots. Muchas compañías utilizan chatbots. Es un elemento muy importante hoy en día para poderse comunicar, o sobre todo en estos momentos que estamos con el tema de la pandemia, etcétera, que cómo procesar el sentido, ¿no? Cómo darle el sentido a lo que yo quiero decir. Entonces, no, yo creo que lo que podemos hacer ya para ir terminando, porque yo creo que ya estamos en el tiempo ya. Estamos de tiempo. Sí, es que para llegar a un buen sistema, tiene que reconocer el sentido que yo le quiero dar a las palabras, tiene que reconocer un montón de elementos y pues de aquí a allá, pues por lo menos en algún sentido, creo que nos faltan muchos elementos para que una inteligencia artificial verdaderamente buena llegue a tener esas particularidades que vimos en la película Her. Bueno, profe, muchísimas gracias a todos por estar en este espacio. Se nos acabó pues el tiempo, pero esperamos que el profesor nos pueda acompañar en otra ocasión hablando también sobre estos temas tan interesantes de lingüística computacional. Y bueno, muchas gracias, profesor. A ustedes muchas gracias por la invitación y bueno, pues cuando quieran que les hable de cualquier tema, pues feliz de